Estamos en buen horario. Oramos, Te damos gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por darnos el privilegio de estar juntos una vez más, de poder seguir estudiando tu palabra, aplicándola por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Siempre es bueno para nosotros evaluarnos y mirarnos en el espejo de tu palabra, Señor, para saber cómo estamos, porque tu palabra, Señor, es la que ha sido inspirada para corregirnos, para enseñarnos, para convencernos cuando tenemos dudas, Señor. Y el propósito es claramente instruirnos y formar la imagen de Cristo en nosotros, Señor. Gracias por esta tarde tan linda que nos regalas con este otoño. Queremos aprovecharlo al máximo, Señor. Bendice a los hermanos presentes, a los que no pueden venir también, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con la materia, la guerra espiritual, mientras toman un cafecito. Bienvenidos, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver un poquito acerca de la lucha invisible del creyente. Y esto es muy importante porque nosotros cuando éramos chicos siempre hemos jugado a ser el hombre invisible y siempre hemos fantaseado con las cosas invisibles. Pero de pronto vamos a la palabra y nos damos cuenta de que no es un juego, ¿no? Sino que es una realidad espiritual. Y que muchas veces nosotros subestimamos que por solo hecho de ser invisible lo pasamos tal vez desapercibido. Y esto es muy común en la aplicación de estos temas. Por ejemplo, porque si yo me enojo con Gustavo, voy a tomarlo a él como enemigo y me voy a enojar contra él y tal vez voy a querer agredirlo a él. Y la palabra nos enseña de que no se trata de la persona, ¿no? Porque si bien es cierto, la vida cristiana no es un paseo tranquilo, podríamos decir, sino más bien es una batalla constante, es una realidad de batalla constante. Y por algo las instrucciones en la palabra de Dios, y aún desde el mismo Señor Jesucristo, es que velemos y oremos. O sea que estemos sobrios, atentos, despiertos. También Pablo hace mención y utilidad a que Satanás no gane ventaja. O sea, es como que saca provecho de nuestra ignorancia, ¿no? Por eso dicen, no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Entonces, esta guerra no es contra personas, aunque sí parecen que es contra personas. Esta guerra no es contra ideologías, aunque sí parezca que son contra ideologías. Ni tampoco son contra gobiernos, aunque sí parezca que es contra gobierno. La Biblia dice que la batalla que todo creyente tiene es espiritual, desde el plano. De ahí cómo se manifiesta, cómo se los ve visiblemente, tal vez en el plano natural vemos personas, ideologías, metodologías, gobiernos, muchas de esas cosas. Pero ¿qué es lo que hace el Señor con su palabra? Nos lleva a elevar mucho más el origen de la batalla. Y el origen de la batalla justamente es espiritual. Por eso es que es importante para nosotros que podamos tener bien en cuenta el sentido de lo que es esta batalla espiritual, primeramente porque la menciona la Escritura, porque dice claramente la palabra que debemos estar revestidos de toda la armadura de Dios, ¿no? Entonces hoy voy a empezar con el ejemplo y luego ir a la estructura, ¿sí? Y más que nada haciendo referencia a lo que es la armadura de Dios. La armadura de Dios es una vestimenta de guerra, ¿sí? Si hablamos de un soldado actual, nosotros podríamos describir esa vestimenta de un soldado mucho más moderna que lo que nosotros podemos ver el ejemplo que Pablo utiliza, ¿no? Gracias. En su contexto Pablo estaba preso y él estaba describiendo cómo veía el soldado romano, ¿no? Cómo estaba vestido. Pero nosotros vemos un contexto diferente de cómo hoy puede ser vestido un soldado de guerra, ¿no? De un ejército actual. Pero no deja de ser una vestimenta, es una vestimenta. Una vestimenta de bodas, una vestimenta de bodas. Una vestimenta deportiva es otra vestimenta con el uso deportivo. Cuando es una vestimenta distendida de hogar,
¿sí? Yo no sé ustedes, pero a mí yo tengo unas pantuflas viejas, ¿no? Estas que están acomodadas al pie, que tienen la forma del pie. ¿Mm? Tenemos tal vez la remera o la camiseta más estirada, más, ¿sí? Más lavada. La esa que da asco verla, pero nos queda, es mía, ¿no? Es como que pareciera ser que es mía. ¿Por qué? Porque es una ropa de casa, es ropa de estar, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, no es lógico vestirse de traje, smoking y frac para que supuestamente sería para una boda, ir a la guerra, ni tampoco estar como ropa de entrecasa, sino que habla justamente que las vestimentas de guerra es útil para la ocasión. Entonces, como esto no es que estamos nosotros en un conflicto y que podría ser que en algún momento se desate la guerra, no, es un permanentemente estar en batalla. Como hemos mencionado, tenemos 3 enemigos que no paran nunca. ¿Se acuerdan cuáles eran? Satanás, el mundo y nosotros mismos, ¿no? Y eso no van a descansar nunca, entonces no es que estamos esperando o viendo amenazas de guerra, y no, en ese aspecto estamos siempre de guerra. Por eso es que el texto que vamos a leer para iniciar, y voy a dar un poquito un ejemplo del tema de la vestimenta en Cristo, nos va a ayudar a entender mucho más el tema de la utilización de la armadura de Dios. Y nuestra cita es Efesios 6, del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿cuándo? En el día malo. ¿Ustedes tienen ya agendado en el calendario cuándo va a ser el día malo? ¿Cuándo es el día malo? Hoy. ¿Y cuándo va a ser? Mañana. ¿Y cuándo? Desde que Cristo ascendió, los días malos han comenzado, ¿no? En el sentido de la batalla que hay contra la iglesia. Entonces, para que podáis resistir firmes en el día malo, ¿no? ¿Y qué otra cosa dice? Léalo, Habiendo acabado todo, estar firme. Es importante volver un poquito atrás. Diciendo esto, justamente, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, ¿cuál es el objetivo? Firmes. Firmes en la fe, firmes en la integridad, firmes en la santidad, en el propósito. Es un aspecto grande en el cual nos habla de qué significa estar firme. Así que si le gusta subrayar, subraye, estar firme. Ese es el objetivo, la meta. Estar firmes. Entonces dice, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. O sea que hace desde el versículo 14, desarrolla cómo debemos estar firmes. Para estar firmes debemos estar ceñidos nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, y ahí aclara que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud del creyente en guerra? Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar.
Este punto es tan importante por la cual habla de identidad de un hijo de Dios en la milicia del reino del Señor. Entonces, ¿qué quiero resaltar de esto, mis hermanos? Que esta guerra espiritual que nosotros hablamos y muchas veces, como dije en otras clases, en el ámbito evangélico, cuando hablamos de guerra espiritual lo relacionamos directamente con la batalla contra demonios y expulsar demonios y estas cosas. Está hablando más que nada como el resultado de un conocimiento de lo que Dios quiere que nosotros seamos. O sea, es la naturalidad de vida de un cristiano. Esto es natural, esto no debería ser algo sobrenatural, sino es natural. ¿Sí? Es natural para mí darme un baño, cambiarme y salir, no salgo desnudo. Esa es la naturalidad. O sea, en mi intimidad con el Señor estoy en una etapa de purificación, de examinación, de confesión de pecado, pero cuando yo voy a entrar de nuevo al campo misionero, yo debo entender que la armadura de Dios es una vestimenta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo comenzó todo? Claramente todo comenzó porque ha sucedido algo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Que no fue simplemente la caída por desobedecer el resultado de la muerte, sino que fue algo muy impactante que pasó en Edén. En Génesis 2:25 dice que ambos, Adán y su mujer, estaban desnudos y no tenían vergüenza. Así dice el versículo 25. Pero después, en el capítulo 3, inmediatamente en el versículo 6, después que ellos comen, fueron abiertos sus ojos. ¿Y qué es lo primero que conocieron? Que estaban desnudos. ¿Y qué es la primera emoción que se presentó en ellos? Que estaban con vergüenza. Habían comenzado a tener vergüenza por primera vez y ese punto es lo que nosotros no debemos pasar por alto, porque Adán y Eva caminaban totalmente libres, sin sentir ningún tipo de vergüenza en relación con el Señor, allí en el Edén creado para que ellos se recreen con el Señor. Pero esa desobediencia lo que ha hecho justamente es romper la inocencia que ellos tenían, dando lugar a conocer el pecado y el fruto de la desobediencia al Señor, lo que hizo es crear en ellos la conciencia corrompida. Y ellos se vieron desnudos. La desnudez hasta el día de hoy sigue siendo vergüenza. Aunque hay países liberales en los cuales promueven el nudismo o que hacen tal vez exhibiciones en playas privadas, no deja de ser siempre un tabú. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre desde Adán es que el hombre siente vergüenza de estar desnudo. Aquel que dice yo no siento vergüenza y sale a la calle desnudo, directamente está intentando vencer su vergüenza. Pero la vergüenza está en la naturaleza. Por esa razón es que lo que vemos nosotros que ante esa realidad y esa conciencia de vergüenza es que empieza a obrar en Adán dos tipos de pensamientos, la que nosotros en Cristo tenemos hoy, que es justamente una mente desnuda que va a sentir vergüenza como resultado, y para nosotros una mente revestida en Cristo Jesús es señal de gloria. Entonces, ¿qué ha pasado o qué pasa en la mente del cristiano? Conectando a lo que hablamos la semana pasada. Dios no los dejó en su estado vergonzoso a pesar de la caída, sino que Dios mismo le proveyó la primera vestimenta sacrificial, que es la muerte de un animal, para cubrir con su piel la vergüenza. Y esto lo que hacía referencia es un claro tipología, un cuadro tipológico de Cristo, mostrando el sacrificio que Él iba a hacer por nosotros para tapar nuestra desnudez, ¿no? Entonces, no solamente vemos ese punto en cuanto a un acto sacrificial de amor, y que también apuntaba a Cristo, que es justamente, no ustedes se van a cubrir la vergüenza porque las hojas era algo frágil, era algo que no iba a ser duradero. Y desde allí, el conocimiento de cubrir la vergüenza fue lo que desarrolló la creatividad del hombre a empezar a trabajar en los hilados, en las telas y todo lo que era necesario para fabricarse
la ornamentación de la ropa, la vestimenta, ¿no? Y todo eso lo que vemos en el desarrollo es que han habido, a través de la historia de la humanidad, ha escalado la vestimenta en un grado de mucha comercialización, ¿no? Tal es así que los griegos vendían la seda y vendían la seda tintada, ¿no? Por eso es que era muy costoso comprar ese tipo de seda. Y por supuesto que esto nos lleva a ver el plano de la bendición que tenemos nosotros de tener un Dios piadoso, un Dios misericordioso, que no nos deja vivir en nuestra desnudez, sino que esa desnudez que reveló la vergüenza por causa del pecado, vemos nosotros de que Dios es el que provee cobertura y vestimenta espiritual y natural, obviamente, desde aquel momento. Esa vestimenta espiritual nosotros la podemos ver en Romanos 13, 14. Si alguien quiere buscar Romanos 13, 14, otro que busque Gálatas 3, 27. ¿Qué es lo que vemos nosotros? La primera y principal vestimenta que tenemos todos nosotros es estar revestido de lo más precioso que nos puede pasar. ¿Qué dice Romanos? Exacto. Vestidos de Jesucristo. Vestidos de Jesucristo. ¿Qué dice Gálatas 3:27? De Cristo estáis vestidos, todos los que han sido bautizados. Y cuando habla del bautismo en ese caso, no habla de lo que nosotros tomamos como un sacramento en obediencia de bautizarnos por inmersión, sino que es la conversión, la verdadera regeneración. Ya en ese momento estamos vestidos de Cristo. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver y enfatizar en cuanto a esto? Que esa desnudez, ya hablar del solo hecho de estar ya no vestido de pieles de oveja o de algún animal, sino vestido, revestido de Cristo, cubierta nuestra vergüenza en Cristo Jesús, nos lleva a ver nosotros que eso hace referencia a los atributos aplicables de la obra de Cristo en nosotros en la regeneración. Por ejemplo, busquemos Isaías 61:10. Lean qué bonito versículo, Isaías 61:10. El que lo tenga lo lee fuerte. Qué bonito. ¿Se dan cuenta qué profecía de Isaías y qué cumplimiento en Cristo? O sea, vestidos de salvación, revestidos de manto de justicia, ataviados como novia en las mejores joyas para el Señor. Así que todo esto que nosotros podemos ir viendo está hablando del impacto de lo que significa estar vestidos y no avergonzados. ¿Se va entendiendo hasta acá? Ok. Pero vemos también que tiene un alto simbolismo de la pureza y la justificación práctica en el creyente. Y esto lo vemos en Apocalipsis 3:5, otro que busca Apocalipsis 7 del 13 al 14, y uno más que busca Apocalipsis 19:8. ¿Qué dicen estas citas en cuanto a la pureza y a la santidad en victoria? Apocalipsis 3:5, ¿quién la tiene? Fuerte. Amén. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Quién puede vencer? Cristo. Entonces en Él nosotros estamos revestidos de santidad, vestiduras blancas. Apocalipsis 7, 13 y 14.
resultado de la redención. La sangre del Cordero habla de vestimentas emblanquecidas. Más blanca, ¿se acuerda la transfiguración? Más blanca que ningún lavador podría llegar a tener. Esa es expresión de ¿qué? De gloria. Por eso que el resultado de la mente revestida es gloria. La mente desnuda es vergüenza, ¿sí? Ok. Y el otro texto era Apocalipsis 19:8, ¿sí? Ok. Como resultado, nosotros vemos que tenemos la revelación de la desnudez a causa del pecado. ¿Cuándo tenemos vergüenza? Cuando estamos desnudos, no. Yo me baño desnudo, no sé ustedes. Y no estoy con vergüenza. ¿Sí? Ahora, si salgo hacia la calle, probablemente sí sienta mucha vergüenza, porque no es natural en nosotros. Pero ¿cuándo esto está asociado con la vergüenza? ¿Cuándo qué? Cuando pecamos. Cuando pecamos. ¿De qué vale Satanás o de qué se sirve Satanás de una mente desnuda, una mente desprovista, una mente que no está identificada en Cristo? Es que ese cristiano va a estar atado totalmente a la vergüenza. Y por estar atado a la vergüenza siempre va a querer hacer algo para caer agradable a otros, para encontrar méritos, para hacer algo que le caiga bien a otros. Por lo tanto, necesita entender que el cristiano ya no debe sentir vergüenza por el pecado si no entiende la regeneración. Pecamos y nos da vergüenza. A mí sí me sigue dando vergüenza. Pero mi vergüenza está en mí por lo que yo hice, pero ya no delante del Padre, porque entiendo en la redención lo que hizo el Señor a mi favor. Por lo tanto, ¿dónde me impulsa la confesión? A vivir en gloria. Al sentirme que yo estoy revestido de ropas limpias, blancas, santas. ¿Se entiende esto? Ahora, fíjense en ustedes que yo estoy hablando de vestimenta, pero tenemos una vestimenta de guerra, que es la armadura. ¿Es posible que yo siga vestido de santidad, de pureza, de lino fino, blanco, limpio, resplandeciente, pero a la vez tengo que ir en guerra, o tengo que dejar de ser esto y ponerme la armadura para entrar en guerra? ¿Se puede hacer las dos cosas? Es la fórmula, es la manera, es la manera. Por eso es que nosotros necesitamos ver que la Biblia, Dios revela que para cubrir nuestra desnudez, Él nos ha provisto de un placar, de un ropero lleno de vestimentas. ¿Se acuerdan la parábola de las bodas y ese que entró a las bodas y no estaba vestido de bodas? Amigo, ¿qué haces vestido así? Afuera. Lloro y crujir de dientes. Eso está haciendo referencia más que nada a con qué mentalidad yo sirvo al Señor. Porque cuando hay un cristiano que quiere servir al Señor y no renueva el espíritu de su mente, y Satanás sigue ejerciendo dominio sobre sus pensamientos, y ya no se transforma el culto racional como algo lógico, sino como una imposición, tengo que hacer cosas, ese cristiano está en vergüenza, porque no ha entendido la guerra espiritual. La guerra espiritual habla justamente de la posición que yo tengo en Cristo. Por eso, ¿cuál es el fin de Efesios? Para que estemos firmes, firmes en el Señor. Entonces, entendiendo claramente lo que es la vestimenta que Dios nos da, en el momento que nacemos revestidos de Cristo, en las acciones justas, la santificación, en el proceso de santificación hacia la glorificación, que es la redención que tenemos en Cristo Jesús, y en medio de todo eso, tenemos también la vestimenta de la armadura de Dios. Así que, ¿cómo deberíamos aplicar este concepto para entrar al desarrollo? Buscar diariamente en nosotros mismos el hallarnos revestidos de Cristo. ¿Eso qué significa? Evaluarnos si estamos en la fe o no. Ese es el ejercicio natural que tiene que tener todo cristiano. Evaluarse.
nosotros hacemos siempre evaluaciones diarias, ¿no? Evaluamos si tenemos crédito, evaluamos si tenemos saldo en la tarjeta del colectivo. Siempre sacamos unos chequeos personales para saber cómo estamos. ¿Por qué no lo hacemos espiritualmente? Es necesario que nosotros podamos vivir en el respaldo de la santidad que Dios nos ha dado y en la justicia que Dios Padre nos ha otorgado por gracia, justicia que Cristo logró por nosotros. Todas las religiones que han omitido la realidad de la redención que tenemos en Cristo Jesús y que han puesto la religión como una herramienta de que tenés que hacer cosas y tenés que lograr cosas, o si no haces esto no vas a tener esto, han sujetado a la mente humana, a la mente carnal, más maquillada que lo que debería ser tener la mente de Cristo. O sea, vivir una vida natural en Cristo Jesús. Voy a dar un ejemplo. Algunos, a lo que va del día, que ahora son 3:35, ¿se acuerda de que han amanecido hoy? Si es que existe la posibilidad que ha pecado hoy. ¿Sí? Todo el tiempo, ¿no? Claro que pecamos. ¿Por qué pecamos si ya somos regenerados, ya somos justificados, estamos en proceso de santificación? Porque esperamos la glorificación en esta naturaleza que todavía está caída. Pero cuando un cristiano entiende la redención, ya no se deleita como se deleitaba antes siendo esclavo del pecado, sino que ahora se siente con esa vergüenza del pecado, pero inmediatamente recuerda su posición en Cristo Jesús. Y esa posición en Cristo Jesús es la que comienza a darle batalla al diablo, al mundo y a la carne. Ahí está la guerra. ¿Se entiende esto? Porque ¿qué hace Satanás? No necesita ni que te acordes que tenés armadura, sino simplemente de que te capture el pensamiento y que digas, ya no volviste a pecar, no sos salvo, vos estás perdido, no vayas más a la iglesia, vos crees que Dios te va a volver a perdonar. ¿Y cuántos pensamientos empiezan a ocupar? Esto nos tiene que llevar a nosotros a ver la necesidad de recordar que nuestras acciones reflejan las vestiduras espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Así que, ¿cuál es el anhelo? Ser revestidos ya de gloria, que es el paso final que nos está faltando a todos nosotros. Entonces, vamos a ver esto. ¿Cuál es la realidad de la guerra espiritual? Primeramente, aplique ya mismo. Nuestra batalla es contra seres espirituales. ¿Sí? Sí hay personas difíciles de tragar. Hay personas difíciles de perdonar. Si veo que viene por aquella vereda y si me puedo cruzar el frente, justo me entra una llamada y entonces, no te vi. Somos especialistas en el espionaje de, ¿cómo dice? Misión imposible, ¿no? De lo imposible, de huir, ¿no? Vayamos al plano de la aplicación. En algún momento vas a tener que entender que esa persona, esa circunstancia, ese jefe de trabajo, ese gobernante, ese político, ese sistema está manejado por Satanás. O ese hermano, exactamente, está motivado o manejado por una influencia de la oposición de la guerra. Por eso Pablo dice, reconozcan que la guerra no es contra personas, no es contra ideologías, no es contra gobiernos, sino contra poderes espirituales de maldad. Ese es reconocer la realidad de la guerra espiritual. Esa realidad la vemos nosotros reflejada en lo que Pablo escribe aquí en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante. ¿Por qué es importante ver que Efesios es una carta que tiene una bisagra en el medio? Los primeros capítulos, hasta el capítulo 3, vemos nosotros habla de la nueva experiencia como hijo de Dios, la nueva vida en Cristo, ¿sí? Cómo fuimos escogidos, la obra que hizo el Señor cuando estábamos muertos en delito y pecado, y cómo va a ser nuestra nueva relación con la gente. Del capítulo 4 vemos nosotros cómo es la nueva relación en la familia, en la fe. Por eso que habla de ¿qué?
un espíritu, un Señor, una fe, hablando de la unidad que tenemos en Cristo. Y en el mismo capítulo 4 habla de cómo la iglesia es edificada a través de los ministerios que el Señor constituyó. En el capítulo 5 lo que vemos nosotros es la relación que hay entre la sociedad, cómo nos relacionamos con la sociedad, y termina la relación que hay entre el esposo, la esposa, Efesios 5, y Efesios 6, la primera parte, la relación de los padres con los hijos. O sea, es un plano de aplicación permanente. Pero para que no quede trunco, sino que dice, pero todo esto es necesario que se entienda que desde tu conversión hasta el final está la guerra espiritual. Por eso es que habla al final de su carta de la armadura de Dios. Y esta armadura de Dios es importante porque vuelve a resaltar, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra seres espirituales. Si esta guerra es espiritual, nuestras armas, ¿cómo deben ser? ¿Carnales? No, espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Así que esta afirmación revela que el cristiano participa de una batalla, de una lucha invisible. Esto se da en la guerra, en la mente, en los pensamientos. Aun cuando dormimos, aun cuando nosotros estamos por ir a descansar, ¿sí? ¿Con qué hemos llenado nuestra mente? ¿Con qué hemos llenado nuestro pensamiento? Hay consejos como que no te vayas a dormir enojado, ¿sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? Porque vos apagás la luz del velador y Satanás prende la luz de la fábrica, ¿no? Y empieza a maquinar toda la noche. El otro día ya está enojado y no lo saludás y te querés de la casa. ¿Y por qué? Porque hubo toda la noche una materia prima para trabajar. Si nosotros capturamos los pensamientos y los llevamos a la obediencia de Cristo y decimos yo voy a amar, yo voy a bendecir, yo voy a perdonar, porque es batalla espiritual, la cosa va a cambiar. Pero esto no es una metáfora ni una figura retórica que nosotros podemos decir, es una verdadera confrontación con el reino de las tinieblas. Nuestros hijos están luchando permanentemente y si nosotros no lo vemos, estamos nosotros omitiendo que Satanás haga estrago con ellos. Nuestros hijos están pasando eso y por más que piense que no, mi hijo está fiel en el Señor, justamente allí apunta con más ganas, justamente. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué hacía Job con sus hijos? Oraba por ellos y sacrificaba todos los días ofrenda y holocausto por si es que sus hijos habían blasfemado a Dios. Esa es la tarea de intercesión. Aunque más no sea orar al Señor y decir, Señor, mis hijos están en tus manos, pero que ellos puedan ser conmovidos y motivados y movidos por tu Espíritu Santo. Nosotros llegamos hasta un límite. Pero esto no es broma, hermanos. Esto es una realidad. No es para tener miedo, sino para tener identidad. Simplemente identidad. Estas son las cosas en las cuales nosotros debemos ver que Satanás y los demonios trabajan organizados jerárquicamente, porque la Biblia dice principados, potestades, gobernadores de regiones, porque así se mueve el mundo. Cada país es distinto a otro. ¿Por qué? Porque tiene un gobernante regional que ejerce dominio. Cada provincia tiene un principado. ¿Sabían ustedes? Claro, claro que sí. La evidencia está cuando los gadarenos le decían a Jesús, no nos saques de esta región. Preferimos estar en los chanchos, pero en esta región, no afuera, no nos eche afuera. Cada lugar, cada territorio. Y cada cristiano ha sido llamado a ser ¿qué? ¿Una estaca que se clava y no se mueve o un peregrino? Peregrino. Entonces, mientras vamos haciendo discípulos. ¿Y eso qué significa? Que mientras vamos a tener batallas. Si no, mire los viajes de Pablo. A donde iba lo querían matar. Todo el tiempo los demonios sabían quién era él, los reconocían. Entonces, todas estas cosas no es figura retórica, no es una metáfora, esto es real. Y por esa razón es que nosotros vemos que la intención jerárquica de Satanás es engañar y debilitar a los hijos de Dios. Alguien que busque 1 de Pedro 5:8. ¿Vamos bien? 1 de Pedro 5:8.
¿Cuántas veces te ha triturado el diablo? ¿Por qué? ¿Cómo comienza el texto? Sean sobrios. ¿Qué es lo contrario de sobrio? Ebrio. ¿Cómo está un ebrio? Ajeno a la realidad. O sea, sea sobrio, esté en sus cabales, esté consciente de lo que está pasando. Y velad en oración. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, y ahí está una metáfora, como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Entonces, lo conectamos con lo que Pablo dice. Muchos son devorados, y no habla de pérdida de salvación ni nada de eso, sino simplemente capturar la mente para que sea inservible para el Señor. Pero muchos están así simplemente porque no han llevado adelante el ejercicio que Pablo dice, renovar el espíritu de su mente. No le den lugar a que el diablo gane ventaja de ustedes porque están ignorando sus maquinaciones. Las maquinaciones son trampas pensadas, planificadas para capturar al cristiano. En algún momento te va a llegar un chisme de alguien. En algún momento te va a decir que alguien habló mal de vos o que opinó mal de vos. Un cristiano con la mentalidad en Cristo no le llega a esas cosas. Problema de lo demás. Mi identidad en Cristo, sé quién soy. Eso es fundamental. Pero cuando la mente no está en Cristo, estamos ignorando que todas esas son maquinaciones. ¿Para qué? Para provocar enemistad y ruptura. La lucha no comenzó en el Nuevo Testamento. Esto comenzó en Génesis, desde el capítulo 3. La llegada de la serpiente, Satanás allí tentando a Eva en el Edén. Pero vemos a lo largo del Antiguo Testamento la necesidad de ver estas batallas, porque se registra otras batallas en la cual no podemos nosotros pasar por alto. Anoten la cita para que ustedes la lean. Primera de Reyes 22, 19 al 23, o si alguien le quiere leer, es cortito, se lo podemos leer. O Job capítulo 1, del 6 al 12, va a encontrar el diálogo de Dios con Satanás y lo que pasó, batalla, conflicto, oposición, tirantez entre dos bandos. ¿Alguien tiene Primera de Reyes 22, 19 al 23? Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. ¿Cómo se destruye un ejército? Con una mentirita. Simplemente. O sea, es importante notar... ¿con qué me enganché? Es importante notar que Satanás no hace violencia, no te agrede, no te amenaza. Simplemente siembra la duda, siembra la mentira. Y aún bajo soberanía de Dios, porque Dios es el que autoriza, ¿no? Y si sucede algo es porque, Deuteronomio 8, yo te probé para saber qué había en tu corazón, si has guardado o no. ¿Se acuerda la tentación de Jesús directamente por Satanás en el desierto? ¿Qué le sugiere ese cuadro? Claramente que si con Jesús se presentó Satanás para tentarle, ¿cuánto más tenemos que estar nosotros preparados? Es muy probable que nosotros nos postraremos rapidito con tal de tener dinero, fama, poder, porque esa es nuestra naturaleza. Pero como Jesús lo hizo por nosotros, Él reprendió con la palabra y no hubo forma en que Jesús fuera tentado ni cayere. Él fue tentado pero no cayó, no pecó. Y eso lo hizo por nosotros. Así que, mis hermanos, encontramos muchos de estos conflictos, como Pablo habla en 2 Corintios capítulo 10, del 3 al 5, también, que afirma justamente que aunque vivimos en la carne, no militamos conforme a la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué produce cuando Satanás captura la mente y la lleva a sentir vergüenza por sus pecados y no ve su posición en Cristo? Todo tipo de estrategia de Satanás para dominar a la persona. En sus emociones, en sus pensamientos, en sus sentimientos. Van a enamorarse de lo que Dios dice que no se enamore. Van a decir que está bien lo que Dios dice que está mal. Van a entrar en profundo cuadros y pozos depresivos y van a sentir probablemente hasta deseo de matarse. ¿Por qué un cristiano llega a eso? Simplemente porque ha cedido en la batalla espiritual. Y ese punto es algo que no debemos dejar pasar porque este enemigo es espiritual. Por lo tanto, el principio en el cual nosotros vemos que se resalta acá es que debemos usar toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque si Satanás o el adversario, su nombre es el acusador de los hermanos delante de Dios, es el mentiroso, aquel que va a usar el argumento en contra, aún siendo mentira. Debemos nosotros saber cómo contrarrestar esas mentiras a través de la verdad de la palabra del Señor. Entonces, cada una de las descripciones de la armadura de Dios tiene una claridad tremenda en la cual Pablo habla de la aplicación para nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque Satanás no actúa solo, cuenta con una red de fuerzas demoníacas en todo el mundo, cuenta con un sistema hecho, preparado para ir en contra de las leyes cristianas y bíblicas, y por supuesto que ejerce todo el dominio y el control de los reyes y las naciones, si es que Dios se lo permite. Nunca se olviden que Dios está en plano de soberanía, pero cuando hay cosas que suceden, nosotros vemos que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, si este enemigo es sutil, es astuto y es persistente, no va a quedarse con los brazos cruzados, y mucho más cuando ve el nivel de consagración que estás empezando a tener, la guerra se hace más encarnecida. Enfermedades, momentos de angustia, muchas pruebas y cuantas cosas más. Si Dios la permite, simplemente es para desarrollar en nosotros un mayor grado de dependencia con el Señor. Señor, yo no puedo, tú sí, en tus manos está mi vida. Así que ante este enemigo infatigable, obstinado, podríamos decir formidable en sus formas que se manifiesta en este mundo, Dios no nos ha dejado indefensos ni desprovistos, sino que nos ha puesto lo más poderoso que nosotros podemos tener, que es el Evangelio, que estamos revestidos de Cristo y que la armadura de Dios es el detalle de la aplicación diaria del cristiano. Por eso es que la victoria en esta guerra no proviene de nuestras fuerzas. ¿Sí? Eso escríbalo, subráyelo. No proviene de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios. Por eso es que nosotros vemos que empieza a describir la armadura de Dios. ¿Y comienza con qué? Con el cinturón de la verdad. No puede usar el cinturón de la verdad y vivir en un engaño. No puedo usar el cinturón de la verdad y predicar una mentira, o creer una mentira, o vivir en una mentira. Por esa razón que la verdad de Dios es el fundamento de la fe cristiana. Nuestra verdad es Cristo. ¿Se acuerda que Pilato le hizo esta pregunta? ¿Qué es la verdad? Probablemente si Pilato lo hubiera escuchado a Jesús decir, yo soy la verdad, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida. El Evangelio no es un conjunto de verdades. El Evangelio es una persona. El Evangelio es hablar de Cristo. Cristo es la verdad. Por lo tanto, ceñidos, el cinturón de la verdad habla de la vida consagrada a Jesucristo. No hay otra cosa, no hay otra fórmula. O es con Cristo o es en contra de Cristo. O estoy a favor de Él o estoy en contra de Él. Mi vida debe ser una expresión de decisión por fe,
para llevar a vivir en la gracia que Él nos ha dado para disfrutarla. Porque sin ella, sin la verdad, el creyente queda expuesto ¿a qué? La ausencia de la verdad, ¿qué predomina? ¿Y qué es la mentira? El engaño. El engaño. Volvemos otra vez a Génesis 1, capítulo 3, perdón, a Génesis 3. El engaño. Cuando le preguntan sus discípulos, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Qué es lo primero que dice? Bueno, estén atentos, cuando muere el Papa va a venir el Papa Negro, entonces, ¿así dijo? ¿Qué dijo? Comienza diciendo, mirad que nadie los engañe. Y empieza a hablar de todo, ¿no? Pero ¿con qué empieza? Con el engaño. Porque Satanás no es creativo. Satanás tiene la misma fórmula de Edén. Es engañar. Es el padre de la mentira, es el engañador. Cuando hablamos aquí de que estos espíritus, en Efesios capítulo 6, dice el versículo 10, vamos a leer el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Dice, principados. La palabra principado viene de principios, no solamente de príncipes, sino de principios. Los principios son las ideas. El mundo se mueve por ideas. Los principados están en las universidades, en las escuelas, en los medios de comunicación, en distintos lugares, porque son ideas deformativas. Ya el hombre está caído, pero solamente necesita potencializar su caída y su miseria a través de la formación de ideas totalmente caídas. Principados, potestades, está hablando de rangos de poder. Potestades viene de poder, rangos de poder en distintos aspectos. Pero habla contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, no del siglo XXI, porque el siglo XX no había, no, el siglo malo comienza justamente desde Edén hasta que Cristo venga por segunda vez. Entonces de ahí entramos al siglo venidero. Solamente la Biblia reconoce dos etapas, el siglo malo, el siglo pasado, el siglo presente y el siglo venidero. No hay otra parte. Cuando encontramos esto, nos damos cuenta de que ahí encaja lo que Pablo desnuda. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Así dice? ¿Celestiales dice o no? ¿Notan que hay una diferencia entre celestial y celeste? Las cosas celestiales pertenecen al Señor, pero las regiones celestes es la atmósfera. Es la atmósfera. Lo que se conocería como el segundo cielo. ¿Sí o no? ¿De dónde vienes? Le dijo Dios al diablo. De rodear la tierra. ¿No ha notado usted que cada vez más personas que ahora dicen están filmando objetos voladores no identificados? Los extraterrestres. Ya dentro de poco va a haber esto, ¿no? Una filmación de un alienígena, cosas así. Usted mira, pastor, ¿usted cree en los extraterrestres? Sí, pero no en gente que vive de otro planeta. La Biblia desnuda la intención del padre de las mentiras. El engaño más grande son estas huestes espirituales de maldad que ellos pueden... ¿Querés ver un extraterrestre? ¿Querés ver un androide, un alienígena? ¿Cuál es el problema? Si Janes y Jambres tiró una vara y lo convirtió en una serpiente igual que la de Moisés. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la intención de todo esto? Llevar ¿a qué? Al engaño, a una mente totalmente reprobada. Mis hermanos, todo esto, si un cristiano no está preparado y no está convencido en lo que cree, por más que sea cristiano, puede ser fácilmente movido. Y Pablo dice esto, ya deberían ser maestros, después de tanto tiempo, están todavía atados a rudimentos. Porque el plano de la guerra espiritual no es exactamente igual desde el siglo I al siglo XXI. Estamos en peor etapa y cada vez más. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, la maldad irá en aumento. El engaño va a ser más grande, mis hermanos. Va a ser más grande.
Hay cristianos que todavía piensan que vamos a ser sellados con la marca de la bestia. Ya lo enseñé esto, ¿no? Pero aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo antes de la fundación del mundo, no hay lugar para otro sello. No hay lugar para otro sello. Ni tampoco es un sello literal, sino que habla del dominio y el gobierno del 666, que es hombre, hombre, hombre. Es el tiempo del hombre, donde saca a Dios de plano, donde va a querer eliminar la veracidad de la palabra. No te la va a quemar nada, no, deja, esto es para pobre gente como vos, pero no es verdad. Ahí ha llegado a este punto. Entonces, mis hermanos, el cinturón de la verdad es la palabra de Dios que se manifiesta como el ancla de nuestra vida, nuestra teología, nuestra manera de vivir. Juan 17:17, ¿qué decía Jesús? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y qué hay con la coraza de justicia? No nuestra justicia, no nuestra justicia, sino la justicia de Cristo imputada a nosotros. Alguien busque 2 Corintios 5:21. No nuestra justicia, la coraza. ¿Qué es la coraza? ¿Saben cuál es la imagen de la coraza? Es lo que va acá en el pecho, ¿no? Para custodiar y cuidar justamente el corazón. ¿Quién tiene 2 Corintios 5:21? Léelo, por favor. No dice para que seamos hechos, fuéramos hechos. O sea, habla de que hay algo consumado, realmente logrado en Cristo Jesús. Esa coraza guarda tu corazón. Esa coraza guarda tu pecho. Esa coraza es la justicia que Dios te ha dado. No nuestra justicia. ¿Por qué? ¿Qué dice tu justicia? Tenés que hacer algo para agradar a Dios. Tenés que portarte bien, tenés que ir a la iglesia, tenés que hacer esto. Y si no lo haces, estás mal, te vas al infierno, sos pecador, ya no te van a perdonar, Dios no te escucha. ¿Saben qué cantidad de creyentes andan todavía con el peso de la culpa de sus pecados? ¿Cómo comienza el versículo que has leído? El que no conoció pecado, se le imputó todos nuestros pecados, para que cuando Él muera y logre la justicia, esa justicia se nos impute a nosotros y nosotros que éramos pecadores ahora pasemos a ser justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que es importante que en la guerra espiritual tu vida esté anclada en la palabra y tu vida esté rodeada por la justicia de Cristo. Porque ¿qué va a hacer Satanás? Acusarte. Acusarte. Y si él me acusa del pecado que cometí hace media hora, yo me voy a sentir con vergüenza, desnudo y otra vez vuelvo atrás. Inservible para el Señor. Todos pecamos, pero no es eso lo que debe entender el cristiano. Que nuestros pecados en Cristo han sido resueltos por su obra de justicia en la cruz del Calvario. Somos hechos justicia de Dios. En otras palabras, el pecado sí nos afecta a nosotros, pero ya no afecta al Padre, porque el Padre está como propiciado. ¿Qué significa propiciado? Está aplacada su ira. Ya nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo, para el que está en Cristo, ya no hay ninguna condenación. Es más, Dios es el que nos justifica. Por eso dice, ¿quién los acusará? ¿Se da cuenta? La posición de un hijo de Dios es clave en esto. Y allí está la coraza de justicia. Calzado el Evangelio, del Evangelio de la paz. Calzado vuestros pies con el Evangelio de la paz. ¿Qué habla de esto? ¿De qué significa esto? Estar firmes en el Evangelio nos permite avanzar. Algunos lo relacionan directamente con ser evangelista y salir a evangelizar. Ese es el resultado de una mente gobernada por Cristo.
Pero hay muchas personas que van a salir a evangelizar y no tienen la sensación de sentirse justificados ni sentirse en condiciones. Muchos lo hacen por obligación, muchos lo hacen porque tienen que hacerlo o porque si no van a ser mal vistos en la iglesia. Es una motivación incorrecta. El cristiano que está en batalla espiritual entiende que el evangelio no es la puerta de inicio de tu vida cristiana, sino que es el camino. El evangelio, recordártelo todos los días, quiere decir. Salir a caminar descalzo es ensuciar los pies. Pero calzado los pies con el evangelio de la paz, te está diciendo que vos podés moverte mientras andás por toda tu vida peregrinando, sintiendo que por gracia sos salvo, por la misericordia del Señor, no por méritos nuestros. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Señor, que traen buenas noticias y que dice: a Sión tu Dios reina. ¿Por qué es importante decir esto? ¿Por qué es vivir así? Porque aquel que camina con el calzado del Evangelio es que siempre, siempre avanza entendiendo qué es el Evangelio. El Evangelio no es solamente un conjunto de buenas noticias, es Cristo. Así que nos ayuda a avanzar, nos ayuda a resistir la batalla y a compartir la paz de Dios en medio de un conflicto con aquellos que no han escuchado la gracia del Señor. Por eso es que Satanás, ¿qué quiere hacer? Que te olvides del Evangelio. ¿Qué es lo que más le hizo poner los pelos de punta a Pablo cuando escribía Gálatas? Yo no puedo creer, decía Gálatas, Pablo. No puedo creer tan rápido que han abandonado el Evangelio para seguir un Evangelio diferente. Estaba muy enojado. Y dice, no es que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que pretenden pervertir el Evangelio, corromperlo. ¿Qué diría Pablo si hoy caminara a nuestras iglesias? ¿Qué diría Pablo? ¿Cuál es el evangelio que se está predicando? Amén de que hoy estamos escuchando barbarazos de evangelio de prosperidad, de éxito, el delivery de milagro y cuántas cosas más. ¿Cuál es el evangelio que gobierna tu vida? ¿Cuál es el evangelio que te permite caminar por este mundo? Peregrinar. Vuelvo a decir, no es el ejercicio de salir a evangelizar, porque allí lo relacionan mucho directamente esto. Pero salir a evangelizar lo hacen los católicos, lo hace la Iglesia Universal. ¿Sí o no? Los mormones, los testigos de Jehová, ellos están haciendo eso. No es eso. Es cuál es la esencia del evangelio en la cual vos tenés tus pies calzados. En el sentido de que soy salvo por gracia, soy salvo por la misericordia del Señor. Dios es el que ha puesto un sustituto en la cruz que a mí me correspondía y fue su Hijo amado. Recordarme eso todos los días me trae a mí paz. ¿Se entiende? ¿Cuál es el otro atributo de la armadura? El escudo de la fe. ¿Cómo está su escudo? ¿Así gigante? ¿Así más o menos? ¿Así chiquitito? ¿Cómo es su escudito? Pareciera que el escudo tiene medida, ¿no? Con este escudo se apagan los dardos de fuego del maligno, dice. Oh, entonces mi escudo es chiquitito, dice, me llega todo a mí, ¿no? La esencia de la fe, mis hermanos, es el conocimiento. Siempre hemos dicho esto, la fe no es un salto al vacío, ¿sí? A ver, hermano Darío, venga corriendo y tenga fe que acá hay una puerta abierta, pase. Y usted va a rebotar hasta allá. Pues qué falta de fe que usted, hermano, no tuvo fe. No es eso. La fe es el resultado del conocimiento. ¿De qué? De lo que Dios ha dado a conocer en su palabra. Si usted no tiene conocimiento de la palabra, su fe va a ser así de chiquitita. Si usted adquiere conocimiento, usted va a hacer que su fe, nutrida por el conocimiento, le dé ¿qué cosa? Segundo punto, confianza. Confianza. Porque si acá lo dice,
y lo conozco y lo creo, ¿ahora qué tengo? Confianza. Y la confianza me lleva ¿a qué? A la acción, a la obra. Conocimiento, confianza y acción y obrar. Eso es la forma en la cual un cristiano tiene que moverse. ¿Cómo está tu fe? No, a mí me llegan todos los dardos del diablo, pastor. ¿No será que si usted se pone a estudiar un poco la palabra, a leerla diariamente, a compartir con otros, júntense a tomar unos ricos mates y vayan a leer la palabra? Dejen de estar hablando de la Viviana Canosa y que deje de lado eso son trivialidades. ¿Con qué nutre un cristiano? Con la palabra del Señor. Crece, le da conocimiento y entonces tiene confianza en lo que Dios dice. ¿Qué dijo Pedro? Si tú eres el Señor, manda que yo también camine sobre las aguas. ¿Y qué le dijo él? Ven. ¿Y qué le dijo? ¿Se acuerda la respuesta de Pedro? En tu palabra. ¿Qué le generó confianza? La palabra. ¿Qué te quiere decir? Que Pedro no caminó sobre el agua. ¿Pedro caminó sobre qué? Sobre la palabra. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? La palabra. La palabra. Señor, en tu palabra. Por eso Pablo cuando en Corintios está hablando, Corintios 15, lo leamos rápido, 1 Corintios 15, fíjense cuántas veces Pablo defiende el Evangelio diciendo esto. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he recibido, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente, ¿qué dice? Os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la palabra. ¿Qué más dice? Y fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a la palabra. Y que apareció a Cefas y a otros 12 y después apareció a 500 hermanos a la vez. ¿Por qué está haciendo referencia a que es conforme a la palabra? No es solamente para quitarle dudas y darle veracidad, sino para alimentar nuestra fe. Yo voy a alimentar mi fe porque lo dice la Escritura, entonces lo creo y por eso actúo. Ahí está el escudo de la fe en la cual nosotros podemos resistir los dardos del maligno. ¿Cuáles son los dardos del maligno? De noche te hacen ¡buh! Te sacan la sábana. ¿Cuáles son los dardos del maligno? Duda. ¿Qué más? Miedo. ¿Qué más? Tentaciones, inseguridad, incredulidad a la palabra. Yo tengo una Biblia y no la creo. Esos son dardos del maligno. Incredulidad. ¿Qué otra cosa? Acusaciones. Todos nos acordamos de pecados que no quisiéramos ni recordarlo. No quisiéramos ni ¿cómo se borrame el rígido? Sacame todos estos pensamientos, no me quiero acordar. Dios dice que Él te perdonó y no se acuerda más de sus pensamientos, de nuestros pecados. ¿Sí o no? No es porque Él es omnisciente, pero no usa nuestro pasado. Pero ¿dónde va Satanás cada vez que quiere desacreditarnos? Va a usar esos pecados ya resueltos con acusaciones. ¿Vos querés dar consejo? ¿Vos querés hacer esto? ¿Vos? ¿Vamos bien? Vamos rápido, vamos más rápido. El yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El casco. El casco de la salvación. Según dice que ese yelmo, ese casco que usaban los romanos, pesaba entre 12 a 17 kilos.
Había que tener eso, ¿no? ¿Saben lo que es tener un casco? Yo no sé qué haría con mi cuello, ¿no? ¿Eh? Menos que no había avión en esa época, ¿no? Entonces tenían que desarrollar musculatura en su cuello para sostener eso. ¿Ustedes vieron los rugbistas que trabajan con el caballete para hacer fuerte el cuello? Tienen así un cuello. Y es muy importante entender que la base de ese cráneo, el cuello entrenado y fortalecido, soporta un casco, un peso tan grande, ¿no? Pero ¿por qué el yelmo de la salvación es tan grande, es tan pesado, es tan potente? Principalmente porque controla todo el ser, gobierna toda la mente del creyente, recordándole su salvación segura, garantizada y ya aplicada por el Espíritu Santo para siempre. Hermanos, basta de tener dudas. Cuando conocimos la doctrina de gracia, lo primero que uno dice, ay, yo seré un escogido. Pare de tener dudas, hermano, deténgase. No estaría aquí, menos una iglesia reformada. Tendría muchísimas opciones para que la emoción nos mantenga encendido si no fuese hijo de Dios. Pero mis hermanos, la seguridad que nos da el Espíritu Santo es que nosotros, a pesar de nosotros, obramos conforme a la guianza del Señor. Por eso es que el yelmo protege mi mente, protege mi cabeza. Nos da convicción, seguridad en Cristo Jesús, porque las dudas y el desánimo vienen claramente por la frustración que sentimos permanentemente cuando nosotros nos ponemos ideales que no nos alcanzan. Jamás. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. ¿Se acuerdan que hicimos mención de eso hace un par de miércoles? ¿Será que es suficiente una sola cosa que yo tengo que hacer en toda mi vida y es suficiente, mi propósito está cumplido? Es muy probable que a lo mejor el Señor tiene la actuación de Simón de Cirene solamente, ¿no? No importa cuánto, sino es la fidelidad de lo que haga. Lo que haga, lo haga con fidelidad para el Señor. Pero el yelmo de la salvación está relacionado con cuidar mi pensamiento, cuidar mi cabeza, renovar el espíritu de mi mente. Y eso nos lleva a nosotros a hacer un claro ejercicio del uso y la aplicación de la palabra del Señor. Volví a olvidarme, alguien me va a tener que hacer acordar la lista bíblica de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, ¿no? Pero bueno, eso capaz que llegue a la última clase, ¿eh? Pero es importante porque lo que más está atacando en este tiempo Satanás es la seguridad de la salvación. Está poniendo en dudas. Si pone en duda la palabra, seguramente va a poner en dudas la aplicación de cristiano. Y la espada del Espíritu es lo que nosotros vemos claramente, que dice que la espada no es nuestra. ¿La espada de quién es? Del Espíritu. Fíjense ustedes cómo dice Efesios capítulo 6. Y 17, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu. No es tu espada, no es mi espada, es la espada del Espíritu. Tomad la espada del Espíritu. ¿Cómo hago yo para tomar algo que no es mío? Buena pregunta, ¿no? No dice, y tomen su espada, sino que dice, tomad la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. ¿Por qué entonces yo puedo decir que la espada del Espíritu es mi espada? Jesús dijo, Padre, las palabras que tú me diste, yo las he dado a ellos. Nosotros hemos recibido la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Es nuestra. Es más, nosotros somos las cartas escritas del Señor, leídas por todos. La palabra del Señor mora en nosotros. Por esa razón es que es tan importante ver que la espada del Espíritu
en este cuadro es la única, escuche, es la única, el único elemento, podríamos decir, ofensivo. Es la única arma. No hay otra. No voy a agarrar a cinturonazo a alguien. No voy a agarrarlo a corazazo, ni mucho menos a chancletazos. No es la forma, ni con el escudo, ni con el casco. El único elemento de ataque es la palabra. Lo demás es defensa. Es la palabra. Y esta palabra, según relacionado con lo que muestra Hebreos capítulo 4, es una espada aguda de 2 filos. Esto está relacionado no con la espada del guerrero, que era una espada aproximadamente de 1,5 metros, algunas tenían 2 metros, que tenían que tener una fuerza tremenda para levantarla. Se peleaba por lo general con 2 manos. Esta es una daga, no más de 50 centímetros, fina, pero muy aguda de los 2 lados, muy cortante. Lo que dice la palabra es que la espada, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, muy, muy afilada, que penetra hasta lo más profundo. Una espada larga no penetra hasta lo profundo, hiere mortalmente, sí, pero la espada, que es la que habla Hebreos, es una espada fina de 2 filos. Es manejable. Y esa espada no es para ataque, sino para defensa y la cercanía del cuerpo a cuerpo. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a estar usando la palabra de Dios para salir a atacar al medio mundo. Quemen esa virgen porque acá dice que hay... No. Esto es para defensa de nuestra fe. La palabra es argumento de defensa de nuestra fe. Todos nosotros sabemos que dice que el león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Por qué ruge? Porque no está cercano. Pero si yo me acerco, estoy en zona peligrosa. Pero cuando hablamos de la palabra del Señor, en la aplicación correcta es que si somos atacados, yo tengo la única defensa hiriente, poderosa, infalible, que es la palabra de Dios. ¿Con qué voy a ejercer yo defensa y apologética en un mundo que demanda respuestas o que exige cosas? Con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que no estudies la palabra, que no te formes, que ignores la palabra. Ha llenado las iglesias de pastores y predicadores neófitos en la palabra. Y Pablo dice que sepan usar bien la palabra de verdad. Instruidos, ocúpate de la lectura, ocúpate de la palabra. Todo esto es una esencia de la aplicación de la guerra espiritual, porque si es la única arma ofensiva, la palabra de Dios, la vemos claramente en Hebreos 4:12, que es viva y es eficaz. Voy terminando. Así que esta armadura está completa, pero falta la esencia de lo más importante para la eficacia, y que es lo que dice el versículo 18. ¿Qué dice allí? Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Todos. O sea que está hablando del alcance de todas las cosas. Y en el contexto de la cultura o la filosofía griega, los griegos eran amantes de la plenitud, de lo completo, del todo. Pablo hacía referencia que la palabra de Dios es suficiente para todo, pero que la oración es la que le da la victoria a esta armadura en la batalla del cristiano. Orando en todo tiempo, por todos los santos, en todo lugar, con toda oración y súplica. Por eso, mis hermanos,
en la comunicación constante de nuestro comandante en jefe, que es Jesucristo, nos dice, sin la oración la armadura pierde eficacia. La oración es el aliento del soldado cristiano. Por eso es que nosotros vemos que hay muchos relatos en los cuales tenemos en el Antiguo Testamento, en el caso de Daniel, que él vio cómo había una batalla que por 21 días se oponía justamente el príncipe de Persia para que no obtuviese la palabra y la respuesta del Señor. ¿Cuál era la posición de Daniel? Oración, oración. ¿Qué pasó en el momento de iniciar la iglesia, el poder del evangelio? La iglesia estaba ¿cómo? Orando, orando. Así que vemos claramente cómo se van dando todos estos aspectos de la autoridad que tiene el arma espiritual, la armadura de Dios, y que la sazona, la garantiza la oración del cristiano. Así que mis hermanos, aunque la guerra espiritual es real y seria, no debemos servir con miedo, sino con identidad y convicción en Cristo. Cristo ha vencido y nosotros somos más que vencedores. En la cruz Él despojó a los principados y a las potestades, según Colosenses 2:15, triunfando sobre ellos públicamente, y lo que hizo es aniquiló toda acta contraria que nosotros teníamos, clavándola en la cruz. Justificación. No sé qué siente usted, pero saben, hermano, salir a la calle y decir, a mí no me culpa nadie. La justicia de Dios está por encima de todas las cosas. Es más, si entramos en un tiempo donde el cual la iglesia empieza a ser perseguida, para el mundo vamos a ser culpables, pero nosotros vamos a ser más libres que nunca. Esa era la postura de los mártires en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, somos más que vencedores, Romanos 8:37, por medio de aquel que nos amó. Así que nuestra tarea no es conquistar la victoria, sino permanecer en Cristo, que es la victoria. Él es la victoria. Revestirnos de la armadura de Dios es estar revestidos de Cristo, porque todos esos atributos los ha vivido el Señor estando aquí en la tierra. Así que, ¿cómo aplicamos esto para terminar? ¿Cómo vivir esta realidad? Por supuesto, con discernimiento espiritual. Es identificar cuáles son nuestras luchas personales. Así que si hay conflicto con alguien, más vale que te reconcilies, porque si depende de vos, podés estar en paz con todos, hacelo. Las emociones o las relaciones tienen un trasfondo espiritual. ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué abriste la puerta a la depresión? Eso no proviene de Dios. Estás cediendo a la batalla y estás perdiendo discernimiento espiritual. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué tiene miedo a morirse? ¿Por qué tiene inseguridad? ¿Por qué tiene miedo a la vejez? ¿Por qué tiene miedo a la soledad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te lleva a eso? Eso se llama batalla espiritual no resuelta en Cristo Jesús. Otra vez, ¿qué mente es la que gobierna? Consecuencias en la palabra y en la oración. Es una aplicación práctica. ¿Por qué? Porque alimentarse diariamente de la palabra de Dios, escuchar un devocional, leer, es cultivar una vida de oración. Es muy importante porque tenés tu momento íntimo solo con el Señor, o podés decirle a un hermano, oremos juntos. Tenemos la posibilidad de decir, Juan, ¿te animás que oremos juntos hoy? Oro yo y orás vos después, por audio. Ya tuviste un tiempo. Vivir en santidad es no darle lugar al diablo. Porque el pecado abre puertas legales al enemigo. Satanás no puede hacer algo que vaya en contra de la legalidad de Dios. Delante de Dios somos justificados, pero Él puede ejercer legalidad si vos tenés pecados no resueltos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vivir en la comunidad de la iglesia, esa es una necesidad. No estamos solos en la guerra. Yo tengo mi batalla, Caro tiene su batalla, Ricky tiene su batalla, Gustavo tiene su batalla, pero todos estamos del mismo batallón contra las fuerzas enemigas.
Entonces orar por unos por los otros, sobrellevar la carga unos por los otros, significa, hermano, ¿por qué no orar por mi necesidad? Yo voy a orar por la tuya. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, orando unos por otros. Esto es algo que necesitamos de la iglesia, necesitamos de los hermanos, necesitamos de las predicaciones, necesitamos de los consejos, de la disciplina, de la exhortación, necesitamos, hermano. Porque a veces esas cosas llegan a tiempo y mucho más tiempo que los dardos de Satanás. Y para terminar, resistir con fe. No dialogar con la tentación, no juegue como Sansón jugaba con la tentación, coqueteaba con el pecado, ¿no? ¿Se acuerdan de Sansón? La diferencia de Sansón con Juan, Sansón puso su cabeza sobre Dalila y perdió la vida, perdió la fuerza. Y Juan puso su cabeza sobre el pecho de Jesús y tuvo la revelación de Apocalipsis, ¿no? Cosas que no tuvo otra cosa más que recibir gloria del Señor. Por eso es que responder con la Escritura, orar, buscar ayuda, confiar en el Señor, es la forma más práctica de vivir esta realidad. Oramos y hacemos un pequeño foro. Padre, te damos gracias por esta tarde, por tu palabra, por habernos enseñado, por habernos hecho recordar cosas, por habernos advertido de cosas que necesitamos aprender. Gracias, Señor, te agradecemos. Ayúdanos a aplicarla porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, es nuestro ayudador, el que nos recuerda todas las cosas, el que nos intercede delante de ti. Oh Señor, gracias porque no nos has dejado desprovisto. Ayúdanos a enseñar esto a muchos hermanos y a poder también glorificarte en medio de las batallas, en medio de las pruebas, sintiendo y viviendo la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Glorifícate, Señor. Gracias por esta tarde en Cristo.